tratarla con altivez y combatirla también a porfía por su malvada estupidez. Rojo pendón no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Vindicación no hay que pedir, solo la unión la podrá exigir. Nuestro papel no romperá, torpe burgués, atrás, atrás. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos en un nuevo programa de La Rueda que aborda temas de política nacional e internacional. Después de nuestro receso, de nuestras vacaciones, empezamos con muchos temas para tratar y también con muchos e importantes invitados especiales. Antes que nada, a mí me gustaría, Luisa, hacer unos agradecimientos. Bueno, por empezar, a Enzo Ábalos, compañero de la radio, que nos hace la edición, intercalando música al inicio y al final de nuestro programa. También quería agradecerle a Hugo Bertone que nos ha hecho lo que se llaman separadores, donde hay un anuncio del programa con los horarios que pasa en la radio Conciencia Top New y como él es un profesional, lo ha hecho de manera muy profesional. También quiero agradecerle a mi hermano Carlos, que me ayudó a realizar, iniciar el canal de YouTube de La Rueda. Bueno, La Rueda ya tiene su canal. Hemos trabajado por idea de Luisa. Luisa es la ideóloga de todo lo que vamos haciendo. Pero bueno, luego nos dio mucho trabajo, estuvimos durante las vacaciones, Luisa buscando los programas, yo tratando de subir los programas, pero bueno, tenemos ya un canal en YouTube que es exclusivo de La Rueda, en el cual están, no todos, pero sí la mayoría de los programas que hemos venido haciendo en estos 2 años y que nos resulta muy útil como archivo. Ayer, precisamente, ayer o antes de ayer, estaba escuchando uno previo a las elecciones en octubre del 2023. Y recordábamos allí, como en el debate presidencial que se hizo previo a las elecciones, Milei ya hablaba de la teoría de los demonios, de los dos demonios, esta teoría que en una época primó en la Argentina y luego con el nunca más se cerró este debate. Es decir, que en Argentina hubo una guerra en igualdad de condiciones entre el ejército y la guerrilla, que los desaparecidos son 8.000, cuestionando el número de 30.000. Bueno, y también reflotó la teoría de los excesos, ¿no? A la cual recuerdo que se contestaba, no hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos, los milicos del proceso. ¿M? Pero bueno, es importante, digamos, tener ese archivo porque hoy vemos que hay un ataque a la Secretaría de Derechos Humanos y a los sitios de la memoria. Es decir, eso que en palabras se inició en el debate presidencial, en palabras de Milei, en el año 2023, previo a las elecciones, hoy se concreta con una política de destrucción de los organismos de derechos humanos y de los sitios de la memoria que recuerdan lo que sucedió en Argentina entre el 76 y el 83.
Así que bueno, vamos a pedirle a nuestros oyentes que por favor se suscriban a este canal, que es simplemente apretar un botoncito que dice suscríbase, nada más. Y con eso nos ayudarán a la difusión. Bueno, tenemos varios temas. Les voy a dejar, porque el canal, para que puedan ingresar, es arroba la rueda todo junto, guión medio W4C. ¿Mm? Es arroba la rueda guión medio W4C. Y YouTube, ¿no? Hay que poner YouTube. Y con eso se puede ingresar. Bueno. Hoy tenemos dos invitados especiales de lujo que van a ir entrando en distintos horarios de acuerdo a las posibilidades que ellos tienen. Los vamos a pasar a nombrar y a contar un poquito, un breve currículum de ellos. Por un lado está Leonardo Fernández, nacido en Cava en 1961, es psicólogo clínico y psicodramatista, es también director de cine documental y director, junto a Osvaldo Bayer, del proyecto documental Anarquistas. Este proyecto documental consta de tres documentales, de tres partes. Anarquistas 1, Hijos del Pueblo; Anarquistas 2, Mártires y Vindicadores; y Anarquistas 3, Libertarios. Este último documental ha sido terminado también como serie en 2024, o sea que es el más nuevito. Tiene voces de Héctor Alterio, y también Leonardo es realizador de Brusone, obra combativa. Dentro de unos minutos vamos a llamarlo por teléfono y nos comentará un poquito sobre este último documental, que nos parecía que era importante para ver el origen del término libertarios y precisamente comparar con la actualidad, dado que la libertad avanza, se ha apropiado de este término y es necesario conocer el origen histórico de la palabra libertarios, que viene precisamente del movimiento anarquista. Eso es lo que se ve en el documental, que es hermoso, tiene imágenes de 1910, 1930, durante toda la, bueno, guerra civil. No ha sido una guerra civil, sino que ha sido un golpe de Estado que sacó a un gobierno democrático elegido por el pueblo en España en su momento. Y ellos estaban masterizándolo, que entiendo que es que las imágenes se vean más claras porque eh, son imágenes tomadas espontáneamente en la época, con los medios técnicos que en esa época tenían, ¿no? Bueno, entonces nos va a servir esto para informar a la audiencia que los que se dicen libertarios no son libertarios, ¿m? Y cuál es el verdadero origen de este término. Eh, y por otro lado, mientras lo esperamos a Leonardo, vamos a tener también como invitada especial a Paula Santoni, mujer de 43 años, madre de 4 hijos, licenciada en niñez, adolescencia y familia, doctoranda en ciencias sociales. El tema de su tesis doctoral es Representaciones culturales y sociales de la sexualidad en las formaciones de grado en arte.
docente de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, Tecnicatura en Educación Social y actualmente dirige proyectos de investigación sobre temáticas en estudio de género, mujeres e infancias en la Universidad Nacional de Cuyo, República Argentina. Paula vive en Mendoza, Leonardo vive en Mar del Plata. Paula nos ha acompañado un tiempo en el especial, el programa que coordina Luisa, pero obviamente por motivos laborales no pudo seguir acompañándonos. Pero hoy va a ayudarnos y se va a abocar especialmente a conversar sobre el desmantelamiento y los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos y en los sitios de la memoria. Hablamos del Haroldo Conti, que está en la ex ESMA en Buenos Aires, capital, en Avenida Libertador, y en el Virrey Ceballos. En el Virrey Ceballos han sido despedidos la totalidad de los trabajadores. Y en el Haroldo Conti voy a hacer la lectura del mail que le enviaron a los trabajadores. ¿m? Que dice así: se hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del día 2 de enero de 2025. Ello a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmando de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante. El personal queda en guardia pasiva en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursarán en etapa a los fines aludidos. Por indicación de las autoridades se les comunica a todo aquel que no se haya adherido al plan de retiro voluntario o en su defecto se haya adherido y por falta de interés propio o porque no se lo haya considerado trabajador imprescindible para obtener su continuidad mediante un artículo 9, no debe presentarse a partir del día 2 de enero de 2025. Esto le enviaron al personal por WhatsApp antes de de las fiestas de fin de año. Bueno, no sé, Luisa, si ya es hora de comunicarnos con Leonardo. Sí, Tenés, yo creo que sí, porque nos dijo y cuarto, ya 15 estamos pasaditos. minutos, así que ya Ah, estamos. ahí está. A ver Así si que vamos podemos a. escuchar. Y él nos hace la presentación de esta última parte del documental. Saben que Eduardo Bayer, quien hizo el guión, inclusive figura en este último documental, es un historiador y periodista argentino ya fallecido, que es el escritor de La Patagonia Rebelde, que luego se realizó la película. Lili, tenemos en línea a Leonardo. Buen día, a ver si nos podemos saludar. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Si no, hola Leonardo, buen día, bienvenido. Si podés hablar un poquito más fuerte, ¿Me te están vamos a escuchando? agradecer. Ya hicimos tu presentación, digamos, contando un poquito tu tarea. Y también comentábamos que nos interesa especialmente a partir de tu documental esto de discutir el origen del término libertarios, del cual se han apropiado la gente de la Libertad Avanza, pero bueno, que tiene un origen histórico ligado al anarquismo. ¿Querés comentarnos, por favor, todo este trabajo tan importante que has hecho de recopilar toda esta historia de los tres documentales que ya los nombramos, Anarquistas 1, Anarquistas 2 y Anarquistas 3,
Y bueno, y contarnos un poco cómo fue la construcción de esto, qué es lo que querían mostrar, cuál es la importancia del debate actual y de este último documental sobre todo. Bueno, te cedemos la palabra. Bueno, empiezo desde el origen. Una vez yo me puse un poco a rastrear de dónde venía esto del documentalismo, ¿no? O de poder, o sea, proyectar, o sea, imágenes que uno tenía desde chico. Yo tuve un papá que era militante, que era militante anarquista y que era también militante gráfico, muy amigo de Ongaro, y me acuerdo que para un cumpleaños, mi papá, yo le regalé el disco de Quilapayún, de la cantata Santa María de Iquique. Y en la tapa traía una serie de imágenes, ¿no? O sea, la obra se trata de la represión y el genocidio es un fenómeno muy parecido a la Patagonia, a la masacre de la Patagonia, pero que sucedió en el norte de Chile, en Iquique. Bueno, y traía un montón de imágenes que estaban muy bien producidas en la tapa, o sea, eran en tono sepia, y reflejaban un poco el tema de cómo había sido cómo había sido la masacre de Santa María. Y ahí yo me acuerdo que quería hacer como una especie de documental, pero con diapositivas. Sería algo así. Lo que quería era pasar el disco y mostrar diapositivas, que no eran tantas, serían a lo sumo 10 o 12. Pero bueno, ahí está el germen. Ahí tenía 13 años. Obviamente que tampoco estaba al alcance de armar algo de eso. Bueno, ese hecho creo que una vez, o sea, me lo puse a rastrear, y bueno, y de ahí viene esto de que a partir de más o menos del año 93, 94 logro acceder a una cámara de 8 milímetros y yo ya tenía este proyecto, lo había empezado a escribir. El asunto de que una vez con la cámara en mi poder, bueno, con mi papá, en ese momento tendría 70 años, mi viejo más o menos, un poquito menos, 77, empezamos a entrevistar a la mayoría de los viejos anarquistas. Obviamente en ese momento estaban muy, muy lúcidos todavía. Si bien algunos eran muy grandes, estaban lúcidos. Podían contar su historia, querían contar su historia, su trayectoria, su militancia. Eh, bueno, pudimos entrevistar a Jacobo Magid, a Jesús Gil, a Eusebio Sotes, a Vicente Francomano, a Héctor Wallace, o sea, más o menos habremos hecho unos 10 entrevistas. Bueno, y las entrevistas quedaron de alguna u otra forma por distintas circunstancias de la vida. Bueno, quedaron, fueron filmadas. El asunto es que cuando sucedió el 2001, cuando sucedieron las asambleas populares, la rebelión popular del 2001, bueno, a mí me picó volver a esta historia, que en ese momento me acuerdo que era difícil a nivel tecnológico, hubiese salido muy, muy caro y, y era bastante difícil hacer los documentales sin tecnología digital. Era, era todo más costoso. El asunto es que, bueno, las rebeliones del 2001 y el advenimiento de las placas de edición, de las cámaras de foto digitales, de los escáneres, o sea, permitió algo que posiblemente después no se haya hecho, porque yo me tomé el trabajo de revisar decenas de enciclopedias, eh, periódicos, revistas, obviamente también videos de época, que nos permitieran ilustrar las entrevistas y querer de alguna forma
eh, reconstruir, poder filmar, mostrar la historia del movimiento anarquista en Argentina. Yo creo que era también otra idea mía, o sea, proviene del tema de la biología. Yo soy casi biólogo. Este, y tiene que ver con esto, cuando se extiende una especie, toda la información genética, miles, millones de años de información, de comunicación, de transmisión, se pierde. O sea, sentía que de alguna u otra forma se corría peligro de extinción ideológica y de extinción cultural. O sea, de que todas esas imágenes, todo ese material se perdiera. Ese fue uno de los motivos principales por los cuales bueno, yo empecé a partir de ahí a trabajar con las entrevistas, a trabajar con toda la documentación histórica. Un trabajo que sería imposible en este momento, o sea, tengan en cuenta que en ese momento no había internet, que las dos primeras películas, o sea, toda la producción fotográfica y toda la producción, o sea, no está sacada de internet, está elaborada por uno mismo a partir de escáneres, de cámaras. Eh, Bien, el asunto es que a partir del 2003, de comienzos del 2003, me conecto con Osvaldo Bayer. Él se engancha muy rápidamente en el proyecto. Eh, de alguna u otra forma, era trabajar con él, era algo increíble. O sea, Osvaldo dio todo, daba todo. Eh, entonces podías trabajar en forma muy, muy libre, pero con muchísimo material. Podías entrar por un lado, por otro lado. Eh, el asunto es que, bueno, en Anarquistas 1 se intenta ilustrar la historia del anarquismo desde sus comienzos a finales del siglo XIX. Se van atravesando todos los procesos históricos de la construcción de las sociedades obreras, de la primera huelga general, de la huelga de inquilinos, de las represiones de los primeros de mayo. De alguna forma era también rescatar esa mitología anarquista que tenía muchísima pregnancia, ¿no? en mucha gente, por lo menos todavía en esa época. Eh, a su vez estaba surgiendo un movimiento juvenil que era bastante importante, por lo menos en ese momento, que era el movimiento anarcopunk, que de alguna forma, bueno, siendo que es de otra generación, pero bueno, yo siempre conté con el apoyo de muchísima gente joven. Eh, Bien, decidimos continuar con Osvaldo. Que en un momento me dice, te metiste en un lío porque habría laburado muchísimo, o sea, el proyecto Anarquistas 1 dura casi 10 años, y era un lío hacer la segunda parte, no fue un lío, fue un proyecto y un trabajo hermosísimo. Bueno, lo que pasa es que en la segunda parte yo había conseguido el testimonio de América Starfall, la novia de Severino y Giovanni, y eso cambia de alguna forma el eje de Anarquistas 2, ¿no? Que es la historia de los anarquistas de anarquismo en Argentina después de los años 20, sobre todo está centrada en la vida de Severino y Giovanni, de los anarquistas expropiadores y también del movimiento anarquista de los conflictos, de las contradicciones y de las luchas internas. Bien, de ahí eso se terminó en el 2005. Las películas tuvieron mucha repercusión, se dieron en muchísimos centros culturales, se dieron también en algunos cines.
en todas partes del mundo la gente la tomó y de alguna forma se la apropió. Em, Algo importante tiene que ver con esto de que sí, la gente hizo propia la película. Yo nunca la subí a YouTube, nunca a distintas plataformas y tiene como 1 millón de vistas, o sea, circuló mucho. Lo interesante es que en este momento estamos en proceso de remasterización de Anarquistas 1, de reelaboración y de remasterización de Anarquistas 1, sí, usando obviamente toda la tecnología digital actual y todo lo más actual que nos sirva, que nos sirva. Eh, bueno, de acá al proyecto Anarquistas 3, eh, Anarquistas 2 es Mártires y Medicadores, Anarquistas 3 es Libertarios, Anarquistas 3 empieza a construir más o menos 15, 16 años después de las primeras películas. Entre medio yo hice otro largometraje que es Brusone, obra combativa. Eh, el asunto es que mucha gente me preguntó, bueno, ¿y por qué no, por qué tardaste tanto en hacer la tercera parte? Eh, y de alguna u otra forma era muy difícil hacerla porque la calidad de imagen, todo lo que tenía que ver con la Revolución Española, con la Guerra Civil Española, no era buena, era una calidad floja y hasta que todo ese material no se remasterizara, no se trabajara por inteligencia artificial, o sea, no se limpiara todo eso, era muy difícil. O sea, si bien el contenido estaba bárbaro, pero no era estéticamente atractivo, que bueno, que también es algo que para mí es importante. Yo laburo mucho con la música, con los climas, o sea, hay mucho trabajo, intento tener mucho trabajo estético con imágenes. Todas las imágenes están intervenidas. Eh, bueno, y el nombre Libertarios tenía que ver era el momento, eh, era comienzo del 2003, del 2023, perdón, donde, bueno, donde se avecinaba el tema del libertarismo argentino. Eh, y obviamente es una apropiación de un concepto que es netamente anarquista, un concepto que proviene de los antiguos congresos clandestinos, de congresos que eran muy, muy pesados porque hubo momentos en que el racismo en Francia y Inglaterra estaba pero ferozmente reprimido, entonces había que de alguna forma ponerle otro nombre en clave, y el término libertario viene de Eliseo Reclus, que en el Congreso de Saint-Imier, que ya les digo, fue uno de los congresos más, o sea, a ver, es un congreso donde se proclama la propaganda por acción, o sea, es el congreso más tirabomba que existió del anarquismo. De ahí viene el término libertario, como resistencia, ¿no? Como término de resistencia, como, como término como clave, ¿no? Como contraseña, sería así. Como ¿En qué año fue este congreso, Leonardo? bueno, Re- ¿me están escuchando bien? Sí, sí, te Sí, pregunta Lili, ¿en qué año fue el Congreso, verdad? Esa es la pregunta, Lili. En sí. 1891. 1891. 1891. Ujú. Bueno, el término libertario lo propone una de las figuras más importantes del anarquismo, que es el geógrafo y anarcopacifista Eliseo Reclus. Eh, bueno, en
en ese momento una de las aclaraciones que le hicimos era de que, bueno, de que nosotros estábamos con el equipo de trabajo, estábamos en oposición, en franca oposición al concepto de libertario utilizado por sectores de la derecha y sectores de la ultraderecha que, bueno, de alguna forma pretendían instalar y pretenden instalar el fascismo, ¿no? El fascismo en el mundo. Y esas tres, bueno, es otra forma, si seguimos cronológicamente los documentales, en, en Anarquistas 3, o sea, abarca todo lo que sería la década del 30 y el periplo que tuvieron militantes anarquistas españoles, que fueron totalmente partícipes en el caso de la película son Eusebio Sotes, que es un militante vasco, que estuvo por lo menos 10 años de su vida en guerra, y Felipe Bayo, que es un militante andaluz, también, o sea, de un gran nivel intelectual. Por supuesto que están también militantes argentinos que viajaron a España, como Jacinto Sinazo, o sea, como Macizo. De alguna u otra forma, en Anarquistas 3 está encarado quizás desde un lado un poquito menos pasional, si bien el tema es tremendamente pasional, pero o sea, hay más lectura política en el sentido de de algunos temas controvertidos dentro del anarquismo, como fue el tema de la militarización, por ejemplo. Eh, y después un tema que trata la película es cómo continuaron los anarquistas después de que de alguna u otra forma el Partido Comunista toma el poder no solamente del gobierno, sino también en Cataluña. ¿Qué pasa? Y esa fue una intriga que yo tenía. Bueno, y esas son, quizás algunas, es interesante esto porque son algunas de estas preguntas más o menos las logra, no sé si resolver, pero por lo menos orientar. Eh, bueno, estamos con Leonardo Fernández, que nos está comentando el impresionante trabajo que hizo con la elaboración de los tres documentales que él realizó: Anarquistas uno, Anarquistas 2 y Anarquistas 3. El uno, que se llama Hijos del Pueblo, el segundo Mártires y Vindicadores, y el tercero Libertarios. eh, y tratando de explicar de dónde viene el origen del término libertarios. Él nos comenta que de Eliseo Reclus, en un congreso anarquista que se realizó en el año 1891. Por lo tanto, la libertad avanza desde la extrema derecha, se ha apropiado de este término. Eh, Aparte, creo Leonardo, ahí atrás que tenemos como fondo de pantalla los tres un... Disculpa un poquito, a ver. Eh, en ah, carteles, en publicaciones, todos estos militantes tenían el carnet de la Juventud Libertaria. O sea, la Juventud Libertaria era mayoritaria en ese momento en España. O sea, no solamente que el término se ha utilizado en todas partes del mundo, menos por ahí en Estados Unidos, donde hay una diferenciación entre los radicals y los libertarios. No sé bien cómo es eso. Eh, ujú, es interesante, ¿no? Porque por el término de la apropiación, ¿no? O sea, Milei claro. se apropia de una corriente mínima, aparte, mínima, muy mínima. O sea, a ver, el término libertario asociado al anarquismo, o sea, a ver, tiene por lo menos
150 años de historia, o 130 años de historia. Ujú. Y me parece, Leonardo, que también, bueno, todo esto tiene relación con el debate alrededor del Estado, porque esta postura de la libertad avanza minarquista, en realidad, no anarcocapitalista, que está planteado que el Estado se tiene que desentender de todo, a excepción de las fuerzas represivas. Sería el único rol que le quedaría al Estado. Pero también tenemos que, digamos, recordar, haciendo historia, que este debate alrededor de la no existencia del Estado lo realizaron los anarquistas con una determinada postura y también lo realizó Engels, cuando Engels planteaba en su momento que el Estado desaparecerá junto a la rueca y al hacha de bronce, es decir, cuando ya no cumpla ninguna función, cuando no haya clases sociales. Es decir, ese Claro, sí, Estado sí, que sí, se sí, sí. constituyó hace En 4.000 o ese 6.000 sentido, años, conjuntamente con los estratos sociales, la agricultura, la creación de las ciudades y el Espera que Lili patriarcado, está hablando, espera. hubo en un momento un debate alrededor de la desaparición del Estado desde la izquierda. Esta gente se ha apropiado el tema de la desaparición o de reducir el Estado a la mínima expresión desde la extrema derecha. Quería, digamos, tratar de relacionar esto con lo que estamos viendo, con lo que está sucediendo. Eh, Así que bueno, a ver, Leonardo, me parece que por ahí a veces no nos escuchamos muy bien porque estamos con el Zoom y por otro lado con el teléfono. Luisa, ¿lo tenemos a Leonardo? Sí, sí, ya voy, ya voy, Lili. Lo que pasa es que estaba conversando con Leonardo, porque como él no tiene muy bueno la audición de nosotros, tal vez nos Claro, sigue hablando. nos Eh, superponemos porque no nos escuchamos mutuamente. Pero ya nos Eh, pusimos de acuerdo, Lili. Bien. Entonces, cuando necesitas que Leonardo siga su exposición, le damos la palabra. ¿Ahora puede ser? Bueno, cómo no, lo seguimos escuchando. Adelante. Tenemos un invitado de lujo y disculpen las superposiciones, pero no Sí. nos escuchamos mutuamente. Yo quería hacerle una pregunta y después vemos el panel, qué preguntas le quiere hacer a Leonardo. El tema de las imágenes, digamos, ¿dónde sacaron esas imágenes de libertarios que son hermosísimas, filmadas así espontáneamente? ¿Nos escuchará, Leonardo? Yo trato de elevar Sí. la voz para que nos te escuche. escucho. Mira, la mayoría de las imágenes están sacadas de filmes de la CNT5. O sea, ellos todo el tema del sindicato de cine, cine, radiofonía, creo que se llamaba. O sea, había toda una estructura cultural muy, muy, muy grande. Eso fue un núcleo importantísimo, sobre todo en las primeras etapas de la revolución. Y después sí, o sea, laburé con muchos, no series, sino, o sea, como capítulos enciclopedistas de televisión española. Hay mucho material, o sea, hay mucho material remasterizado sobre ese tema. Obviamente, también trabajé con películas, con películas de épocas, así como con informativo, fundamental, sí, también. Eh, las imágenes están, lo que pasa es que requieren horas y horas y horas y horas de trabajo. O sea, a diferencia de las dos anteriores películas donde todo el material yo lo podía recapitular de otra forma, desde el papel o desde la fotografía. Ahora es todo desde obviamente
información digital. Lili, Quería comentar- no, Sí, no, mi pregunta acá, Lili nos dijo, bueno, el panel, porque te cuento que como vos estás en llamada telefónica, no nos ves, pero hay un panel muy importante, ¿no, Lili? Que ahora Lili te cuenta. Pero mi Sí. pregunta es, ¿qué es la sigla FAI, F-A-I? Ujú. Para la audiencia. Acción Anárquica Hípica sería como el brazo político de la Confederación Nacional del Trabajo de la Central Sindical Anarquista. Ah, Eh, gracias. tiene que ver con Bi- brazos políticos, con brazos operativos Bien. también. Ajá. Bueno, tenemos, tampoco esto lo puede Quería ver comentar Leonardo. un elemento que tiene la película es esto de cuál fue el rol de los anarquistas con el Estado en la Barcelona revolucionaria. Mm, Eh, de alguna u otra forma, o sea, un tema que no sé, que a veces ha costado mucho articular, a veces o siempre, es una especie de articulación entre lo que es la autonomía, la autogestión y por otro lado la superestructura o la estructura del Estado. Eh, Muchas figuras muy importantes del anarquismo español fueron ministros. Y, o sea, utilizaron la estructura del Estado. Obviamente que si Federica Montseny, ministra de Salud de, del gobierno de la República, instrumenta la ley a favor del aborto, de alguna forma tiene que haber algún tipo de superestructura que regule eso. Bueno, ese intenta, no sé si resolver, por supuesto que no, pero eh, poner en vista el tema de la relación entre lo que es la autonomía y lo que es una superestructura. Ujú. Entre lo que es procesos colectivistas, espontáneos y la regulación de esos procesos. Muy interesante esto que está comentando Leonardo, ¿no? Cómo se implementó durante el periodo de la Guerra Civil Española esta articulación entre Estado y autogestión. Que también en el documental yo lo vi, hay críticas u opiniones de los viejos anarquistas con respecto, digamos, a este tipo de articulación, sobre todo con respecto a ocupar posiciones en el Estado, ¿no? Como un cargo ministerial, por ejemplo. Leonardo, te presento un poquito al panel. Un poco, o sea, lo que se muestra también en el documental es que, a ver, algunas estructuras de poder hay que tomar. O sea, eso se ve claramente con el tema de la militarización también. Ujú. Esto, o sea, Claro. debe ser muy, muy difícil combatir sistemáticamente, combatir en el tiempo contra un ejército organizado si no te organizas. La discusión con respecto a la militarización era de qué manera se convertía un ejército autogestionado, si se le puede llamar así, con cierta estructura como para durante la Guerra Civil Española poder luchar contra un ejército regular como era el de Franco, ¿no? También hubo debates alrededor de eso. Es muy interesante, realmente muy interesante todo lo que nos muestra Leonardo Fernández en el documental. Eh, yo voy a presentar un poquito al panel, no sé si Leonardo me va a escuchar, y para abrir el debate y que los compañeros que están en el panel puedan hacerle preguntas. ¿M? Tenemos a Clelia Gómez, directora jubilada, que nos acompaña hoy. Está Claudio, Maravilla, economista, profesor también jubilado de la UBA, Marta González, psicóloga, y le damos la bienvenida a Paula Santoni desde Mendoza.
Bienvenida, Paula. Estamos conversando telefónicamente, haciendo lo que podemos con Leonardo Fernández, documentalista, excelente, maravilloso su trabajo que ha hecho con los 3 documentales sobre el anarquismo, el último que está presentando, Anarquistas 3 Libertarios, con guión de Osvaldo Bayer. Bueno, Paula es profesora de la Universidad de Cuyo, Nacional de Cuyo, en Mendoza. Vamos a darle un poquito la palabra a nuestros panelistas y luego te vamos a ceder, Paula, la palabra a vos también para hablar del tema que nos preocupa tanto y nos duele tanto en la actualidad con respecto al desmantelamiento y los despidos en los sitios de la memoria, acá en Buenos Aires específicamente. ¿Mm? Bueno, no sé quién de nuestros Clelia, Claudio o Marta, queremos preguntarle a Leonardo. Clelia, tenés que el micrófono. Bien. Una pregunta de detalle, nada más. El título de Hijos del Pueblo del primer documental, ¿no? ¿Tiene que ver con el himno anarquista? Claro, sí, 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 sí. Está, a mí me pareció que era lo más representativo para contar la historia del movimiento, o sea, y tomar uno de los emblemas máximos, o quizás su emblema máximo, ¿no? Aparte, formaba parte también de mi memoria, de mi infancia, o sea, básicamente por mi papá, por los amigos de mi viejo. También sí, sí, pero está totalmente relacionado con Hijo del Pueblo, te oprimen cadenas. Sí, a mí me pasa lo mismo. Lo tengo en el recuerdo así. Y cuando era chica, lo que más me gustaba escuchar cuando mi abuelo cantaba era eso de atrás, atrás, chancho burgués. Este, Porque Clelia tiene su abuelo anarquista, así también como Leonardo tiene su papá anarquista. Eso indica que en una época tuvo mucha fuerza el anarquismo en nuestro país. sí. Y otra pregunta que le quiero hacer es si aún quedan organizaciones anarquistas acá en el país, este, con, con cierta relevancia, ¿no? Que tenga pensadores. Me parece que quedan muy poquitos. Clelia, repetir un poquito de la pregunta esta a Leonardo. ¿No se escuchó? Si quedan organizaciones anarquistas en el país que tengan alguna relevancia, digamos, que me parece que son muy pocos los que quedan, a pesar de la importancia que tuvieron y con una labor cultural, sobre todo, importante en el país. Y algunas instituciones guardianas de la tradición. Eh, la Fuera tiene algún tipo de movimiento. Tienen también algunos chicos que se capacitaron, que son investigadores en historia. O sea, por lo menos, o sea, se mantiene a nivel de institución, igualmente que la Federación Libertaria y la Biblioteca José Ingenieros. De lo que yo puedo hablar un poquito más, o sea, es del tema de Mar del Plata, de la Biblioteca Juventud Moderna, que de algunas y otras formas sigue con su presencia en la resistencia, a pesar de que hace unos días, a comienzos de diciembre, o sea, hubo una pérdida importante porque falleció Gerardo Barbosa, un personaje clave en el anarquismo argentino, sobre todo a partir de la década del 80, a partir de la creación del movimiento anarcopunk. O sea, realmente un rebelde, realmente un anarquista. Eh,
Bueno, el otro día perdimos pues, no sé si al último, pero a alguien imprescindible. De todas formas, la biblioteca tiene una actividad muy interesante, o sea, eh, tiene una escuela secundaria, continuamente hay actividades culturales, continuamente recitales, no sé si es anarquismo militante propiamente, o sea, como había hace 15 años, eh, que había un grupo de 50 60 personas. La idea, o sea, un poco con las películas es el poder introducir por lo menos las grandes temáticas que plantea el anarquismo, sobre todo en el tema de la ecología, en el tema de la educación, en el tema del trabajo, en el tema del anticapitalismo. Eh, Tiene que ver básicamente con eso, ¿no? Con volver a introducir las ideas libertarias en el campo de opinión, ¿no? Y tratar de, bueno, de poder articular, ¿no? Si fuera posible, autonomía y superestructura. Ujú. Pero de alguna u otra forma a ver, chispas anarquistas quedan. Bueno, y ahora estamos trabajando en eso, así que todavía hay cuerda. Lo que es interesante es que ahora esas grandes manifestaciones, donde había 80.000 personas, eh, se pueden reconstruir. Y es lo que estamos haciendo. Y es una idea fuerte. Le preguntamos a Leo, Luisa, dónde se está dando el documental, cómo se difunde, si él quiere comentar para la audiencia. Los documentales están en YouTube. Eh, Fundamentalmente, Anarquistas 3 lo buscan como Anarquistas 3 Libertarios. Anarquistas 3 es en realidad una serie también, o sea que estuvimos trabajando todo este año con Mauro Espadafore. La serie son 3 capítulos más que tiene que ver con cómo continúa el periplo de estos militantes en, en Europa durante la guerra, ¿no? Unos fueron a Francia para el lado de la línea Maginot, otros fueron para el Atlántico, o sea, pero bueno, cada uno vivió unas peripecias increíbles que, bueno, no, creo que están desarrolladas. La idea es a partir del próximo mes empezar a abrir Buenos Aires. Esto es algo muy nuevo, es algo que la serie se terminó hace 2 meses. Yo estoy laburando a full con estos temas. Siento que lo tengo que hacer. Eh, a full quiero decir que es a terminar, o sea, se remasteriza a Cajitas uno y la ves como si fuese una película, la película más moderna, o sea, no tiene nada que ver con otra película, que va a seguir estando también, porque es clave, pero se logra un proceso de imagen que es increíble. Eh, Así que bueno, o sea, por lo menos yo estoy laburando a full con este proceso. Quiero que lo sepan y que más o menos en 1 o 2 meses, o sea, me gustaría comunicarme con ustedes y empezar a difundir. Yo todavía no demostramos Buenos Aires todavía yo. Es totalmente nuevo, son casi novedad ustedes, ¿eh? Hay otro programa más, pero Primicia, primicia. Por supuesto, te ofrecemos, Leo, el espacio para cuando se difunda en Buenos Aires, ver los lugares, los horarios, ¿m? Y realizar las invitaciones pertinentes. Es un trabajo muy bueno. Eh, o sea, yo propongo bueno, que estemos en contacto y cuando, o sea, apenas se lance esto, que es pronto, o sea, me pasa que ahora me tomé unos días de vacaciones, pero bueno, esperemos que pueda ir a la playa. Le preguntamos a Claudio, Marta, si quieren comentar algo para luego escuchar a Paulita, que ahí está esperando.
tengo cierta ignorancia sobre muchas cosas. De la cuestión técnica de que trabajaron mucho, yo todavía no sé, de eso no sé nada, que fue la mayor parte de la exposición que se hizo acá. No lo entiendo bien, pero han hecho un gran esfuerzo. La pregunta también tiene que ver con los anarquistas españoles actuales, porque allá fue muy fuerte el anarquismo, participó en la guerra civil, este, eh, con re- con la salida del franquismo, la terminación del régimen franquista en España. Debe haber algo de anarquismo. Ellos no hicieron ningún trabajo sobre eh, la guerra civil española, ninguna documentación, nada, Hay, porque, Diego Abad de Santillán hizo una película muy importante que se llama ¿Por qué perdimos la guerra? Y también hay una serie de películas que, por ejemplo, Mujeres Libres en España, Pueblo en Armas. Sí, hay tres o cuatro películas que son emblemáticas, pero es un poco lo que yo contaba, o sea, son películas documentales que estaban, que hasta que no se remasterizaron en el 2017, 2018, estaban muy hechas pelotas, o sea, era muy difícil trabajar con ese material, pero sí, obviamente que cuando termina el franquismo, o sea, hay una serie de películas que son emblemáticas. Por ejemplo, Perdimos la guerra, Pueblo en Armas y Mujeres Libres en España, sobre todo. Hay algunas otras más. Vivir la Utopía también. Yes. Ujú. otra cosa, yo he ido, soy un activista jubilado de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha y siempre estamos en el Congreso los miércoles a las 3 de la tarde. Y hasta hace un tiempo atrás, el año pasado, venían dos o tres compañeros muy ancianos con un cartel muy chiquitito que decía FORA, Federación Obrera de la República Argentina. Claro, sí, sí. Federación Obrera Regional Argentina, sí. Exactamente. Ellos son anarquistas. Claro, sí, Y sí, 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 sí. bueno, ya no los vemos Lo que es más. interesante, o sea, en la Fora en este momento hay mucha gente joven, o sea, hay muchos investigadores eh, que son anarquistas, hay mucha gente muy seria, a ver, no son muchos, a ver, pueden ser 7, 8, pero que tienen un nivel muy, muy bueno de producción. Ujú. Después yo puedo pasarles algo. Hay un material de Jacinto Cerdá sobre las obras de los años 30, que es un tema que no está tan investigado, o sea que o sea, hay algún tipo de movimiento ahí. Por supuesto que es genial que esto que me estás contando, ¿no? Los dos jubilados que van con el cartel de Fora, los dos o tres. Me encantó. Qué bien. Acá se reúnen en Congreso todos los miércoles los jubilados, pero desde hace años ya. Lo que pasa que ha tenido más difusión con estas últimas medidas del gobierno de extrema derecha, inclusive fueron reprimidos duramente en Buenos Aires en 3 oportunidades, ¿no? Marta, Eh, Sí, mm, yo lo a que, ver, espera que no nos superpongamos. sí, sí. Habla, dale, Leo. Yo, ¿Qué? yo Haciendo malabares. ya entré en confusión, ya entré en confusión. Justamente la pregunta tenía que ver con eso. Este, no, que cómo, a mí me sorprende y me preocupa cómo se toman las palabras al punto de que una misma palabra signifique lo contrario
y sin embargo se utilice, ¿no? Como la palabra libertarios, que surgen en contra de un régimen que es una dictadura, y ahora tenemos la palabra libertario que está prácticamente siendo una dictadura, porque todo por decreto, ¿no? Entonces es como que cómo se vacían de contenido las palabras y se utilizan para confundir. Sí, O sea, porque se utilizan para confundir, la gente no sabe en realidad lo que está haciendo. es la idea. Claro, La esa es la idea. idea. Exactamente. Pero Tergiversar, engañar. está bueno que la gente se cuestione, y la gente común, ¿qué es un libertario? ¿De dónde viene la palabra libertario? ¿Quiénes eran los libertarios? ¿Quiénes son ahora? ¿No? Está muy bueno el hacer la aclaración, detenerse en eso. ¿Qué significaba en aquel momento? ¿Qué Lo significa? libertario tuvo que ver con la potencia y siempre tuvo que ver con la potencia comunitaria, con la potencia solidaria y con la potencia creativa. Nada que ver ahora. De alguna de otra forma, no es que tenga que ver con la libertad de las corporaciones, con la libertad de los poderosos. No, Así. o sea, es un concepto totalmente... Yo recuerdo de que, o sea, es un proceso como de resemantización, o sea, es un proceso de resemantización que es una táctica, ¿no? Es una táctica psicosocial de la derecha. Claro, claro, Entonces, claro. Por eso es importante que esté claro eso. Claro, y para que esté claro, Martita, la gente está sintonizando Conciencia Top New y escuchando La Rueda. Los domingos 18 horas, los jueves tempranito a las 8 de la mañana, ahí por la radio. Y ahora en YouTube, por supuesto. Paulita, bueno, nos gustaría escucharte, ya te presentamos, comentamos también un poquito esto de los despidos y desmantelamientos en el Haroldo Conti, en el Virrey Ceballos. Te damos la palabra, así, bueno, te extendés sobre el tema. ¿Te parece, Lili? Discúlpame. ¿Te parece que le digamos a Leo si quiere despedirse? Tal vez ya hace un tiempo que nos ha estado con nosotros. Leo, como quieras, si querés acompañarnos, vamos a estar hasta 10:40 aproximadamente. Si tenés que hacer, te dejamos continuar con tus tareas, eso como vos nos digas. Sí, sí, acá me dice Leonardo que tiene otras cuestiones que resolver, Otras, así bueno, que queda en perfecto. Bueno, contacto entonces, para otra oportunidad. bien, los saludamos, le agradecemos mucho y la radio y nuestro espacio en especial está a su disposición para la difusión de este importante documental cuando llegue a Buenos Aires, que ya está al llegar. vale, muchísimas gracias. Para mí fue un placer haber estado hablando y trabajando con ustedes. Gracias. Bueno, un cariño. Hijos del pueblo te oprimen cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiere morir. Esos burgueses asaz egoístas que así desprecian la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Rojo pendón, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Vindicación no hay que pedir, solo la unión la podrá existir. Nuestro papel no romperá, torpe burgués, atrás, atrás. Los corazones obreros que laten, por nuestra causa felices serán. Si entusiasmados y unidos combaten, de la victoria palma tendrán. Los proletarios a la
tratarla con altivez y combatirla también a porfía por su malvada estupidez. Rojo pendón no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Vindicación no hay que pedir, solo la unión la podrá exigir. Nuestro papel no romperá, torpe burgués, atrás, atrás. Paulita, ahora sí. Bueno, primero que todo, saludarlas. La verdad que las sigo a todas partes, como dice la canción, estoy siempre atenta y muy contenta de verlas, Luisa, Lili, un gusto, Clelia, Claudio, Martita, agradecida de poder compartir y sobre todo de escuchar, bueno, este aporte tan valioso que comentaba Leo. Me quedé con esta cuestión de la reconstrucción, ¿no? Como una palabra tan potente. Y yo como docente, sobre todo, también como mamá, ¿no? Como una persona que está involucrada en algo de la educación, me estoy preguntando mucho qué reconstruimos, ¿no? Y acá la Marti decía, eh, qué confusiones, ¿no? Que tenemos con las palabras. Em, y bueno, y en este sentido, Lili, que vos me hablaste el otro día y esto que está pasando con el cierre de espacios de la memoria, información podemos ir encontrando, pero yo quería acercar una reflexión desde lo educativo un poco, ¿no? Como estuve pensando en eso con unos compañeros cuando me comuniqué con ustedes, en relación a qué pasa con esto, cuáles son las preguntas que nos tendríamos que empezar a hacer o las reflexiones que tendríamos que traer. Y me parece que esto que trae Leo, bueno, está muy encaminado en el sentido de qué reconstruir, cómo nombrar, qué de eso de la confusión nos permite habilitar unas dudas. Y creo que hay mucha gente también que hoy, jóvenes, ¿no? Con quienes nos toque trabajar, o en mi caso, por ejemplo, desde la universidad, creo que es una coyuntura en donde hay una clara desinformación intencional, en donde se van gestando justamente apodos o aperturas al no pensamiento crítico, ¿no? Como más que todo en un sentido de crítica, pero contraria, de enfrentamientos, más que de pensamientos críticos, ¿no? Como lo pudiéramos entender nosotros aquí. Y me parece importante en la educación que si esto está pasando, no, yo les comento un poco qué es lo que intercambiábamos con Lili antes del programa. Nos llega una difusión de personas que están en el instituto, en la organización Conti, que está, y que empiezan a difundirse incluso hasta en otros países, pidiendo que sepamos que hay muchos despidos, em, y que estemos atentos a esta situación como población. Cuando nos llega aquí a Mendoza, digamos, al grupo de profesores, empezamos a pensarlo un poco desde cómo nos toca, y claramente tiene que ver con esto de qué se decide o qué se selecciona como hitos para la memoria del pueblo. Y eso es lo que nos hemos estado replanteando, ¿no? Entonces, lo que me parece importante por ahí es acercar esta reflexión aquí desde lo educativo. Tenemos planes, la Dirección General de Escuelas aquí en Mendoza elige selectivamente qué cosas se recuerdan, cuáles son las efemérides, conectadas con lo político, con lo social. Esas grandes decisiones son la base claramente de cómo se nos va a ir narrando nuestra historia y cuáles son los posicionamientos
que se van a promover, ¿no es cierto? Digo, si en este caso aquello que ha sido algo tan hiriente para nuestro pueblo empieza a silenciarse en manos de los docentes o al menos de las generaciones que aún tenemos eso fresco, aunque en mi caso yo no lo haya vivido concretamente, sino fresco por haber conocido personas y demás, es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Y bueno, en este sentido, creo que el lugar de la memoria es un acto de dominación o de emancipación, ¿no? Esta selección de hitos para contar la historia tiene ciertos caminos, promueve ciertos caminos, una dominación o una emancipación, ¿no? Entonces hay una fuerza muy, muy potente hoy que hacer para, para luchar contra una dominación tal vez eh, de nuestra cultura, es una lucha cultural claramente. Entonces, bueno, yo en ese sentido hemos estado haciendo aquí en Mendoza con algunos profes, compañeros de teatro, artistas, etcétera, algunos encuentros donde hacemos circular la palabra y les quería compartir un pequeño fragmento de un escrito, de un ensayo que hice para una noche que se llamó La Memoria. Así que si les parece bien, les leo un poquito. Ujú. Te escuchamos entonces, Paula. Bueno, gracias Lili. Bueno, comienza así, dice, reflexionar sobre la memoria me llevó a tres términos que quisiera relacionar con ustedes aquí. La duda, la dominación y la esperanza. Vi el otro día en un canal de YouTube una entrevista a una científica del CONICET, profesora de biología de la UBA, muy joven ella y muy interesante su ocurrente investigación. Comienza comentando sobre los procesos sociales que aparecen en las investigaciones biológicas, lo cual llamó mi atención. Habló de millones de años que llevamos como especie y que somos monos. Pero lo curioso fue su pregunta, su enfoque, porque lo que ha decidido resaltarse desde la ciencia son los hitos que muestran a la humanidad en una conquista por la naturaleza. Esos hitos que muestran un dominio sobre la naturaleza. El fuego, la caza, la pesca, la agricultura, la organización sedentaria. Y ella, esta científica, plantea que deberíamos haber mirado mejor cómo nos relacionábamos con la naturaleza, cómo convivíamos con los animales, cómo nos vinculábamos desde el amor y que en las ciencias no aparece. Deja claro algo, no se decidió dejar eso en la trascendencia histórica de nuestra especie, y sí se decidió poner en relevancia la dominación, es decir, memorizar la dominación, es darle a la historia esa columna vertebral. Cuando la memoria es tan suavecita, tan cercana a los cuentos, a los olores, al amor y al dolor. Esa es una narración que se renueva cada vez que volvemos, ¿no? A transformarla. Entonces me hace pensar en la dominación. Y ahí me parece bueno conectarlo con la duda. La memoria calma la duda, pero también la duda inquieta la memoria. Dudar es valiente también, porque no es cuestionarse, sino más bien es no dejarse ser sin que la historia nos tome como protagonistas. Por eso dudar no es matar a la memoria, es tener nuevos dominios del presente, es curiosear, es protagonizar, aunque a veces duela. Cuando algo se devela de esos lugares oscurecidos o no explorados, la memoria y la duda están tensando, tironeando, disputando y angustia. Entonces, ¿para qué seguir? Por la esperanza. Dice Diana Mafia, filósofa argentina feminista, que la ciencia ha hecho recortes sesgados y ha escogido mentes brillantes y otras las ha empolvado. Callar e invisibilizar voces y pensamientos, líneas de creatividad, no solo niega la valoración a esas personas, sino que nos hemos perdido un contenido humano trascendente. Hay un gran porcentaje del saber sobre y para la humanidad que se perdió. Vieron que a veces, si no dudamos, la memoria nos muestra repeticiones en círculo, nos deja en el medio de las sábanas de la dominación de una narrativa que nos pacifica. Es dominación. Pero si dudamos, nos da miedo.
Por ejemplo, la abuela le va a pasar plata a los chicos por el cumple a escondidas, se sabe, ya lo ha hecho. ¿Pero por qué lo hace? Dudo. Me abre líneas. No sé si se da el tiempo para comprarles algo, tal vez no los quiere bien, o sí, y los respeta, entonces les da plata porque les tiene confianza. A mí no me la daba, no confiaba. Bueno, viste, si no te preguntas, sos la chica entre las sábanas del presidente. Pero si te preguntas, se abre siempre un mundo. Entonces, hay algo que nos lleva a dudar, y es la esperanza. Para Byul-Chul Han, filósofo norcoreano de la actualidad, la esperanza no tiene nada que ver con ser optimista ni pesimista, sino con la oportunidad dentro del caos. La esperanza es estar disponible activamente para tomar decisiones en el naufragio de la vida. No es ni pensar que el universo conspira, ni que todos nos van a, perdón, acá se me corre, ni que todo es un sinsentido eterno o un cíclico punk, como podría plantear Esther Díaz. Es confiar en lo que se sabe y en lo que se domina, pero también en lo que no se domina. Es decir, recordar y dudar es elegir qué narrar. Destruir, deconstruir, construir y curiosear cambia el eje con acción e incluso sus destellos de dominación sobre nuestra propia existencia. La esperanza es tener memoria bajo la tensión de la duda para construir oportunamente los dominios de la existencia. Bueno, ese es un poquito el escrito que se planteó ese día Muy bien. y me parecía lindo compartírselos porque creo que la memoria es una tensión con la duda. Y si queremos seguir curioseando, tiene que ver con la esperanza. Tenemos la idea de que de alguna manera vamos a poder, desde la acción clara y activa, claramente, transformar, porque estos avasallamientos a nuestra memoria no nos pueden dejar eh, en silencio. Tiene que haber algo de la esperanza que nos conecte, que nos lleve a seguir aperturando la pregunta desde la docencia. Y me parece que es una invitación. Eh, Aquí nos pasa que este año ha sido un año muy de sentirnos oprimidos, de sentirnos muchas veces bueno, con la esperanza en un sentido activo muy, muy dificultado por las propias acciones, ¿no? Incluso hasta desde lo económico como docentes y demás. Pero, pero hay algo de la memoria que nos permite, una base que nos permite repensar, ir a dudar y traer los hitos que sean emancipatorios. Este, entonces, bueno, en relación a esto que está pasando claramente y la difusión que se le está dando, eh, sentimos también aquí con varios docentes que tiene que ver con esta fuerte lucha cultural y que también que esté difundiéndose de alguna manera nos permite a nosotros decir. Me parece muy, muy importante, Paulita, lo que comentas, porque estoy haciendo un curso con Ariel Goldstein sobre las particularidades de la extrema derecha. Él vuelve a replicar la segunda parte, y una de las cuestiones en que coinciden varios autores, y acá se vio claramente con La Libertad Avanza, que la batalla la dieron en el terreno sociocultural y la ganaron. Hay que responder en ese terreno. No la dieron en términos económicos, y no prometieron nada. Al contrario, dijeron lo que iban a hacer. Motosierra, despidos y bueno, y ajuste profundo, ¿no? Entonces, ellos esta batalla la ganaron en el terreno sociocultural, y hay que responder en ese terreno, en el terreno sociocultural, intentando, bueno, desarmar ciertas cuestiones, ciertos prejuicios, deconstruyendo, visibilizando, este, eh, eh,
desarmando las noticias falsas. ¿M? Es una tarea ardua porque es más simplista, es más fácil ir al prejuicio, a toda la cuestión que la ultraderecha supo tocar, digamos, como para poder llegar al poder. Es como más simplista y más fácil manejarte con 3 o 4 prejuicios, con 3 o 4 noticias falsas, que razonar, pensar, reflexionar, ¿m? Que Totalmente. lleva un trabajo intelectual, Sí. lleva tiempo, lleva a conocer la historia. ¿M? Vos sabés que desde esto que vos decís, em, yo soy profe en una carrera que es educación social y es muy significativo que en este tiempo, ¿qué es la educación social? O sea, lo primero que nos preguntan los estudiantes cuando ingresan a primer año es eso, ¿no? Entonces, em, y fíjate que vos decís que la batalla está ahí. Y yo creo que hay una lucha más que una batalla, pero claramente este, está desdibujado incluso qué es la educación y qué es lo social. Digo, nos toca a nosotros, lo comento desde mi espacio, desde mi lugar, em, tener que retomar estas cosas, ¿no? Qué es lo social y qué es lo educativo? ¿Cómo se entrelaza eso? En un momento en el que lo social es atomizado. Es, como decía Marta hace un rato, esto de las palabras, todo también ha sido algo bastante, ¿cómo decirlo? Este, favorable para que esto suceda desde desde los dispositivos, incluso de la inteligencia artificial, desde las redes. O sea, todo esto también ha sido favorecido para los jóvenes, por lo menos un poquito desde el pequeño lugar que yo tengo, yo veo que ni siquiera se puede muchas veces hacer trabajos grupales, ¿no? Por ejemplo, porque ya esto del trabajo grupal con los estudiantes es prácticamente algo que se resuelve a través del WhatsApp o a través de algún tipo de plataforma, y ahí entonces vemos que lo que hay es una desarticulación de los vínculos, en donde la palabra ya empieza a perder significado, no construye porque empieza a haber. Entonces, claramente, ¿cómo no va a haber para comprender Se cortó. lo que signifique? Decía, ¿cómo no va a haber dificultades para comprender lo que la historia de un término, de dónde viene, cuál fue su construcción temporal? ¿Cómo no va a haberlo si no hay un anclaje en el pensamiento que sea dialéctico, inclusive en los espacios que intentamos sostener como educativos? Entonces es muy grande esta lucha, y claramente han sabido hacerla en los mecanismos que a las nuevas generaciones les han resultado más atractivos. Por ahí, esto que nosotros acá, yo les comentaba este escrito y qué sé yo, porque pienso también que para poder eh, tener algún tipo de pensamiento que se encuentre y empiece a generar preguntas y empiece a, a tocar algunas fibras, tenemos que ir por significados, por buscar más la historia, por buscar la narración. Y en este caso lo de la memoria me parece una herramienta muy potente. Esto que decía esta docente de la UBA y científica me parecía piola porque estaba trabajando ella sobre la dominación como, como formas en las que se decidió entender a la humanidad como dominio sobre la naturaleza. Se eligió eso. Si yo pongo esto con mis estudiantes, ya estoy trabajando sobre una conceptualización de la dominación, pero no voy a enfrentamiento, sino voy a ver, pensemos sobre la dominación, pensemos qué se eligen como hitos. Entonces me parece que tenemos que buscar en la creatividad, buscar en las formas de abrir, que caer en lo que nos está dando continuamente la red social, el Twitter, viste, las plataformas.
de información porque nos llevan a la discusión sin encuentro, sin dialéctica. el Está objetivo. planteado así. Exactamente, Pero Marta, es el objetivo. Entonces no hay encuentro, nos están dictando una cosa y otra. Entonces esto me parecía piola empezar a buscarle como otros márgenes, ir trayendo y bueno, ir planteando que se abran preguntas análisis, desde otros lados, ¿no? Como, sea, analizar los textos, todo lo que se dice, analizarlo, no tomarlo así como viene, sino ver qué es lo no dicho, qué es lo que no aparece como no dicho en el texto, porque después lo no dicho se actúa. Lo no tal cual. dicho lo actúa. Entonces, buscar en el texto lo que no se dijo. Y ahí vas a ver qué es lo que están queriendo decir, lo que no dijeron justamente. Exactamente, exactamente, Además, la palabra es diálogo, es comunicación, es el otro, no exactamente. olvidar eso. Y la memoria es permanencia, las ideas, el respeto o la denigración de personas del pasado influyen en el presente, influyen en la mente de cada uno, influyen en la actitud social de los que estamos. ¿A quienes reivindicamos? Por ejemplo, nuestro presidente reivindica a Roca y Exactamente. justamente lo reivindica un personaje tan contradictorio porque en su gobierno hubo cosas muy positivas y horrores. Reivindica el horror, justamente. ¿Qué es lo que guarda la memoria de todo eso? Hay que tener Tal cual. muchísimo cuidado. Los educadores, bueno, yo no educo más, pero tenemos que tener un infinito cuidado en lo que damos con respecto a eso. Tal cual, Clelia, estoy totalmente de acuerdo y creo que ese es el gran, en este momento es eso también, ¿no? Como un espacio potente para poner en debate, para poder, como decía Marta, ir buscando, analizando los por qué, abrirlo a otros matices eh, para que exista pensamiento crítico. Hoy Claro. realmente yo siento, mi generación es una generación que no fue nativa digital, pero convivimos y educamos a nativos digitales, y entonces ahí tenemos una melange de cosas medias que eh, nos cuesta entender a veces cómo va la información, con una velocidad, etcétera, y a la vez también la utilizamos. Entonces, es como un momento de creatividad, lo siento. Este año, honestamente, por ejemplo, en mi caso fue un año en el que muchas cosas las sentí muy oprimidas, muy, realmente costaba mucho desde el año pasado, estudiantes de carreras como esto, como educación social o de educación en general, y encontrarnos con que habían tenido una mirada que no era la que veníamos pensando o brindando, etcétera, y de pronto nos encontramos con que quienes estaban allí frente a nosotros habían decidido otro posicionamiento, ¿no? Entonces fue muy, sobre todo aquí en Mendoza, que el 70% de los votantes había votado este actual gobierno. Entonces eso también nos llevó a pensar cuánto de lo que estamos generando como espacio de debate sobre las cuestiones y los contenidos, como decías vos también, ¿no? El cuidado de los contenidos, cómo los trabajamos, cómo permitimos que esos contenidos también sean cuestionados, etcétera. Fue un año de mucha angustia, ¿no? Lo digo desde un lugar como persona, como madre, como docente, de desarticulación también de espacios. Acá se hizo una gran marcha también, como en todo el país, por la educación pública, y fue encontrarnos de pronto ahí, pero después cuesta que se articulen otras cosas. Em, Creo que el rol de la docencia en este tiempo es la capa y espada pleno, realmente. Creo que ahí tenemos un espacio y un campo muy potente
para ir viendo también qué pasa, preguntarnos también qué pasa con esto, ¿no? Cuáles son las actuales ideas, ¿no? Ahí hay un gran campo. Bueno, Paula, me parece muy interesante ese tema. Yo soy Claudio, eh, soy economista, estoy en organización política, en Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Ujú. formo parte de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha y fui docente en la universidad, en la Facultad de Ciencia Económica, soy economista. Bueno, por- aclarémonos algo. La conductora del programa y la moderadora del programa, que es Lili, tiene cortada la luz y se desconectó de este Ya lugar. volví, Claudio, ya volví. Ah, menos mal. Gracias. Si me permiten un minuto y ya, y No, no, bueno, termina vos y después sí, continúo. porque esa aclaración la quería hacer Bien. porque faltaba. Yo hice también, como íbamos a tocar el tema de la memoria, hice un trabajo que me parece demasiado extenso para leerlo en este momento. Pero quiero decir algo con respecto a la memoria. La memoria se usa en todas las ciencias. La memoria, por ejemplo, está resumida en libros, en física, en química, en medicina, en todas las ciencias. Y en la sociedad tenemos la memoria de los acontecimientos que han pasado en nuestra historia. Pero esa memoria en las ciencias se utiliza para hacer algo. Se enseña y aparte de enseñar, se la pone en práctica. O sea, ¿qué es lo que nos dice la memoria? ¿Qué es lo que pasó en la historia? ¿Y cómo nos sirve para instrumentarla en el futuro? Eso es algo que es muy importante en la memoria. Si no, estamos embromados. La memoria, por ejemplo, si tengo la memoria de una receta de cocina, pero nunca hago esa comida, la memoria se pierde. Perdemos la receta. Entonces, tuvimos tres golpes. Tuvimos el golpe de Uriburu, el golpe de Onganía y el golpe de Videla. Y actualmente este gobierno está tomando medidas terribles contra la población y espera que la reacción de la población va a ser fuerte y está preparando las Fuerzas Armadas. Entonces tenemos que tener una memoria. ¿Qué nos dice la memoria? Que este sistema, este capitalismo, siempre prepara Fuerzas Armadas, sea el régimen que sea. ¿Eh? Antes con los radicales, con, ¿cómo se llama? Irigoyen, hubo después un golpe. O sea, en la época de Irigoyen, prepararon a las Fuerzas Armadas para dar el golpe. Onganía, después de Ilia, dieron el golpe. Prepararon el sistema para dar un golpe. Entonces tenemos que aprender. Ahora, con el gobierno del peronismo, en 1973, 74, 75, el sistema estuvo preparando el golpe. Entonces tenemos que decir, bueno, ¿qué aprendemos de esto y cómo eh, usamos la memoria de todos esos elementos para organizar y tener instrumentos para enfrentar o para fortalecer a los trabajadores, a los luchadores, para que no venga el golpe que viene y para derrotarlos, para que nunca más haya un sector, haya en la sociedad un sector dominante que siempre prepara el golpe contra los jóvenes y los trabajadores para masacrarlos y imponerles su dominio. Nada más. Gracias, Claudio. Bueno, yo quiero comentar algo porque esto que está pasando, digamos, tiene que ver con este gobierno también. Este gobierno ha hecho la vida y la sigue haciendo la vida insoportable a los trabajadores y a los jubilados.
Específicamente ayer me tuve que mudar de lugar porque estuvimos todo el día sin luz con los cortes programados. Veamos lo que se nos va a venir para el verano. Acá acaban de cortar 2 veces la luz. La corta, la corta, la dan, ya les va a tocar a ustedes también, ¿no? Bueno, pero comparto esto que dice Paula, de que día a día se presenta una dificultad diferente, ya sea porque no podemos conseguir los medicamentos, porque no nos atiende la obra social, porque, bueno, o porque te cortan la luz o porque te aumentan las tarifas. Realmente nos están haciendo y nos han hecho desde un año a esta parte la vida intolerable, insoportable. Y veamos lo que se viene para el verano, porque ya avisaron que va a haber cortes de energía, pero y todo lo que implica con eso, perder la mercadería, no poder conectarse, morirse de calor porque no se puede poner el aire acondicionado con 35 grados. Es parte de lo que estamos viviendo. Bueno, compañeros y compañeras, ya vamos llegando al final, así le dejamos un espacio a Enzo para la música. Si cada uno quiere hacer algunas palabritas de cierre a este programa tan rico, con invitados tan maravillosos, tan cálidos. Bueno, Luisa. Tenés el micrófono cerrado, Luis. Así es, micrófono cerrado acá para no interferir y acoplarme con ustedes. Absolutamente espectacular este primer programa del año 2025. Liliana, felicitaciones por tus invitados, nos han ilustrado muchísimo. Y nada, simplemente agradecer por sintonizar Conciencia Top New y sintonizar La Rueda, gente que tiene un canal propio, arroba La Rueda, todo junto, guión medio, W4C. Ahí van a encontrar el programa. Nada más, Lili. Bueno, gracias, Luisa. Clelia. Lo mismo que Luisa, tengo que agradecer a nuestros invitados y también a los compañeros, y no puedo dejar de hacer una reflexión sobre la lucha que han llevado adelante con todos sus matices en el campo popular. Compañeros que yo considero compañeros, tanto del campo del anarquismo, como del campo del socialismo, como del campo del comunismo, con sus errores, con tanta cosa para corregir, pero qué lucha hubo, qué lucha, qué labor, qué trabajo. No se puede dejar de admirar, de apreciar y de agradecer. Muchas gracias y hasta luego, hasta la próxima. Claudio, algunas palabras de cierre de este programa. Sí, totalmente a favor, y todos juntos defendamos la memoria de nuestro pueblo y defendamos las instituciones que guardan esa memoria, y a los trabajadores que están trabajando en las organizaciones de la memoria contra este ominoso gobierno. Viva la lucha, compañeros. Gracias. Marta. Bueno, primero en lugar de irme a yoga me quedé a escuchar a Paula y me alegro de haberme quedado a escucharla. Quería escucharla y estoy contenta. Y bueno, vemos, o sea, como se presentan muchas dificultades en el pueblo para que no quede lugar para darnos cuenta del saqueo. O sea, tenemos problemas con la luz, con la plata, con los jubilados, con esto, con tantas cosas tenemos, y hay un saqueo terrible donde nos está viendo la patria. Hablando. Gracias, Marta. Paula. Bueno, primero que todo, Lili, agradecerte profundamente haberme podido
contactar, poder estar. La verdad que admiro muchísimo a cada uno de ustedes. Escucharles, por supuesto, me inquieta, me genera, me moviliza, así que les quiero agradecer porque me encantó estar aquí, escucharlas nuevamente. Claudio, un gusto, tus palabras y tu lucha. La verdad que bueno, que de verdad me parece que en este momento estamos todos ahí un poco y cuando nos escuchamos y nos reunimos y nos vemos, ay, qué cosa tan bonita que nos empieza a pasar, qué rocíos de fuerza nos da. Así que gracias, Claudio, por tus palabras y por tu lucha y bueno, y ahora por conocerte, Clelia, lo mismo. Yo decirles que agradezco este espacio y quiero estar cada vez que pueda porque aprendo un montón. Nada más, eso, agradecimiento. Bueno, agradecemos a Paulita, a Leonardo, al equipo, a la Radio Conciencia Top New, y a mí me gustaría hacer la despedida de este programa en particular con un breve texto que dejó el profesor Walter Sánchez, profesor de historia que hoy no nos acompaña, pero que habitualmente forma parte de nuestro equipo, que pertenece a Olga Biglieca. Y dice así: ni olvido ni perdón, carta de Año Nuevo. Profanan la ESMA, el Conti, el virrey Ceballos. Como profanan los cementerios mapuches, profanan los centros de exterminio, donde tal vez aún queden los huesos de nuestros compañeros, de nuestros familiares, esos huesos dolidos que arrastran nuestros cuerpos, convertidos en nuestros propios huesos. Creerán que aboliendo los campos de exterminio del catálogo de museos, del catastro municipal, de los papeles de la burocracia del Estado, sacando los carteles que dicen que ahí los convirtieron en muertos, van a acallar el susurro de sus voces en tantas madrugadas. ¿Creerán que se pueden demoler por decreto esas ciénagas donde les desgarraron la carne, les cerraron los ojos, les quitaron los nombres, la palabra, la vida? ¿Van a arrastrar también los cementerios donde fuimos a buscar los osarios en la idiota esperanza de reconocer sus piernas, sus cabezas, sus algo? Esos lugares atormentaron sin piedad nuestras noches, están labrados por décadas en nuestras pesadillas, condensados en medio siglo de lágrimas, son parte del curso de los ríos, del viaje de las nubes y caen con la lluvia blandamente sobre el río que les sirve de tumba. Manos en el agua y los acaricio, asesinos, imbéciles. Esos gritos, los suyos y los nuestros, ya son indivisibles de las sonoridades del planeta. Son gritos de dolor, de amor, de furia, el latido de un Big Bang imperceptible, pero también sin fin. La primera noche de vida de mi hijo en la maternidad Peralta Ramos, intervenida, el estruendo de las botas militares despertó su maravilloso sueño de recién nacido. Los perseguiremos hasta la victoria final. Hijos del pueblo te oprimen cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes de esclavo prefiere morir. Esos burgueses, esos egoístas, que así desprecian la humanidad, serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Rojo pendón, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Vindicación no hay que pedir, solo la unión la podrá existir. Nuestro papel
in